el consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime, una vez más con ustedes, qué gusto. Qué gusto, Arturo. Oye, mucha información alrededor del Instituto Nacional Electoral. Esta semana vimos y leímos también temas interesantes sobre la agenda que están trabajando. Y hay algo muy particular, Arturo, que quiero ver si lo podemos abordar y que es muy sensible con todo lo que tiene que ver con los recursos. Sé que el próximo año se estarán llevando a cabo elecciones muy importantes en 3 entidades, más lo que tiene que ver con Veracruz, pero además el próximo año se tiene que organizar la gran elección del 2018 y para eso requieren de recursos. Ayúdanos a entender esto y ayúdanos también a explicar por qué es muy sensible este tema. Sí, Jaime, bueno, desde luego, el tema del costo de la democracia y el costo de las instituciones electorales siempre es una gran polémica. Y quizá es una buena oportunidad antes de entrar a los números que todavía no acabamos de definir de cuánto dinero requeriremos ya en concreto. La estructura del presupuesto del INE es una estructura muy compleja. En primer lugar porque tenemos un presupuesto base. Ese presupuesto base es lo que cuesta que exista el INE como tal. El INE no nada más son las instalaciones de Tlalpan, no son las instalaciones y el personal que tenemos en toda la República. En cada estado de la República hay una junta local y en cada distrito del país, en cada uno de los 300 distritos tenemos una junta distrital y necesitamos un presupuesto base permanente que es el que nos permite estar trabajando, porque estas oficinas en todo el país hacen cosas, tener todas las estrategias de capacitación. Ahí te estamos medio perdiendo, Arturo. ¿Me escuchas? Ahí te escucho. Te perdimos un poquitito. Vale, pues, y todos los recursos que se requieren básicamente para el Registro Federal de Electores. Ese es un paquete. El otro paquete son los proyectos especiales que debemos desarrollar año con año, que es distinto en cada año. Bien lo dices, este año 16, por ejemplo, pues tuvimos 14 elecciones. Y bueno, eso tiene un costo, hay que poner casillas, hay que capacitar y todo ese tipo de cosas. El año que entra tenemos 4 elecciones más, pero también empiezan los preparativos para la elección del 18 y eso se cotiza de manera distinta porque es un gasto que solamente sucede, por ejemplo, en el 17. En el 18 tendremos otro panorama en este terreno, tendremos 29 elecciones locales más la elección federal. Por eso el presupuesto del INE varía mucho año con año. Y un tercer paquete que es importante también considerar, que no es dinero para nosotros, es todos los recursos para los partidos políticos que están determinados en la ley y están etiquetados tal como llegan, que nosotros solamente los recibimos y se los entregamos a los partidos políticos mes con mes. Lo más que hacemos es retirarles las prerrogativas cuando tienen que pagar alguna multa. Ahora, ¿por qué está el debate ahorita al aire y empezó a discutirse? Porque nosotros, a diferencia de otras instituciones, tenemos que aprobar el presupuesto del INE antes de presentárselo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y tenemos una fecha específica que es justamente este mes de agosto. Entonces, este mes, hacia el 20 y tantos de agosto, habrá una sesión pública en la cual aprobaremos nosotros el presupuesto que después vamos a mandar al Poder Ejecutivo, y entonces los números que nosotros vamos a solicitar y todo eso se empiezan a discutir desde antes, incluso que la Cámara de Diputados tenga los números definitivos. Por eso, bueno, pues qué bueno, así es, somos muy auscultados, somos muy criticados, pero bueno, es parte de la construcción de la transparencia con la que tenemos que operar en el Instituto Nacional Electoral. Arturo, te vimos esta semana que estuviste reunido también con diversos personajes que están involucrados dentro de esta democracia. ¿Qué es lo que se está haciendo ahorita y cómo se prepara el instituto? Porque el proceso electoral, tengo entendido que empieza a partir del mes de octubre, el proceso del 2017. A ver, no. Tenemos 4 elecciones el año que entra. Ajá. Y lo primero que teníamos que hacer, que hicimos este miércoles que pasó, el miércoles 10, una reunión con los 4 OPLES, los 4 institutos locales para preparar la elección. Fue una reunión muy interesante, muy importante, porque ya repasamos con ellos 4 todo el calendario, todo lo que vamos a hacer a partir de hecho, el mes que entra.
porque el proceso electoral en el caso del Estado de México empieza en septiembre, dentro de unos 15 días. Ah, en septiembre, no es en octubre. No, en septiembre. Okay. En otros estados como Nayarit y Veracruz sí empiezan en octubre y o incluso hasta noviembre, en el caso de Coahuila. Bueno, esto nos obliga a nosotros a preparar todo el proceso desde ya y tener este tipo de reuniones, porque seguramente ellos tienen que saber claramente qué es lo que van a hacer, en qué gastos van a incurrir, porque también ellos tienen que mandar su propio presupuesto a las legislaturas locales para poder organizar las elecciones del año que entra. Esta es la cadena en la cual estamos trabajando. Y bueno, y al día siguiente, ya no el miércoles, sino el jueves y el viernes que pasaron, tuvimos una reunión, pero ahora con la gente del INE, ya no con los OPLES, sino con nuestros vocales, para dos cosas. En primer lugar, evaluar las elecciones que tuvimos del año pasado, las elecciones de 2015, y también evaluar las elecciones que tuvimos en el 16, en este año, para poder preparar desde el lado INE la organización de las elecciones que tendremos el año que entra. Estamos en una etapa muy activa de revisión, de repensar procedimientos, de ver cómo los podemos hacer más baratos, cómo podemos hacerlos más eficientes, y por eso estamos en una agenda así de complicada durante estos días, mi querido Jaime. Pues Arturo, te vamos a estar molestando para que nos ayudes a entender qué es lo que viene. Pues estamos prácticamente entonces a 15 días, a par de semanas para que inicie este proceso, y también que nos ayudes un poco a entender cuáles van a ser las inercias para el Estado de México, para lo que viene en las otras tres entidades, Coahuila, en Nayarit, lo que viene también para Veracruz, y que nos ayudes también a llevarnos de la mano en este proceso electoral que tendremos para el 2017, y cómo es que en el 2017 se preparará para la elección presidencial del 2018. Así es, mi querido Jaime. Bueno, es muy importante. Tenemos el año que entra 3 elecciones de gobernador. Solamente Veracruz no tiene elección de gobernador, ahí solamente son ayuntamientos, ¿no? Municipales y ayuntamientos. En cambio, las otras dos, Nayarit y Coahuila, sí son gobernador, Congreso local y ayuntamientos. En el caso del Estado de México solamente es gobernador. Por eso tenemos situaciones distintas que tenemos que preparar para hacerlo eficientemente. Nosotros, de cualquier manera, lo que sí tenemos que hacer es poner todas las casillas. Fíjate, Jaime, este año tuvimos 14 entidades y el año que entra solamente son 4, pero por el tamaño de Veracruz y por el tamaño del Estado de México, vamos a poner el año que entra la mitad de las casillas que pusimos en el 16. Y mira. Esto pues, es un número importante, y esto implica un costo, contratar capacitadores y demás. En eso estamos trabajando para buscar ser lo más eficientes posible. Pues Arturo, muchas gracias, te dejamos, te deseamos un extraordinario fin de semana, extraordinario domingo, y nos hablamos la próxima semana.